Muy buenas a todos, soy Alejandro Rubio y os doy la bienvenida a un nuevo programa de fisioterapia, movimiento y salud. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Varela, más conocido en redes sociales como Healthy Move o HMove. Dani es fisioterapeuta y combina la práctica clínica con la docencia. Dani es experto en entrenamiento oclusivo y en otros métodos similares que también aplican la oclusión, como podría ser el flossing. Durante la entrevista de hoy hablaremos del entrenamiento oclusivo, sus bases fisiológicas, sus beneficios, sus aplicaciones, cómo el entrenamiento oclusivo puede trabajar o reducir la percepción de amenaza de las personas, los riesgos que conlleva este tipo de técnicas, cuáles son los parámetros más útiles para trabajar la fuerza, cómo podemos aplicar el entrenamiento oclusivo para otro tipo de ejercicios que no sean la fuerza y qué tipo de material debemos utilizar y cuáles son sus recomendaciones para utilizar material. Para aquellos que queráis conocer un poquito más a Daniel Varela, podéis entrar en su página web www.healthymove.blog o seguirle en redes sociales como en Instagram hmovefisio. Además, durante la entrevista hablaremos de un curso que tiene Dani de entrenamiento oclusivo y flossing que yo personalmente hice con él y sinceramente no me arrepiento. Ese curso lo podéis encontrar en la plataforma de formación en _forma. Sin más dilación, os dejo con la entrevista y espero que la disfrutéis tanto como la disfruté yo con este pedazo de profesional, el cual va a volcar todos sus conocimientos en entrenamiento oclusivo en este ratito que charlaremos con él. Muy buenas, Dani, bienvenido al programa, bienvenido a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Dani, muy contento de estar hoy aquí contigo, de compartir un ratito para hablar de cosas muy interesantes, como es hoy el caso del entrenamiento oclusivo, y darte las gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias a ti por invitarme, es siempre un placer. Bueno, Dani, pues cuenta un poquito quién es Daniel Varela y a qué se dedica. Bueno, pues yo soy fisioterapeuta, estudié en Granada, pero soy de Almería. Y bueno, me dedico principalmente a la clínica, sobre todo al tema de la readaptación o la fisioterapia, utilizando principalmente el ejercicio y la educación. Y bueno, pues lo compagino la clínica, el lío de la clínica un poco con la formación y también con escribir sobre entrenamiento oclusivo. Las formaciones que doy principalmente se basan en esta herramienta, aunque también doy alguna formación sobre dolor y ejercicio. Y sobre todo me dedico a escribir. Lo que voy leyendo, voy intentando sobre todo adaptar mucho la evidencia que va saliendo sobre oclusivo, que cada día es más, para que todo el mundo pueda conocer esta herramienta y pueda utilizarla. Muy bien, Dani, pues ¿cómo empezó esta vocación tuya por el ejercicio terapéutico y, bueno, más concretamente por el entrenamiento oclusivo? Bueno, la verdad que fue un poco casualidad, porque terminando la carrera en el último curso, en cuarto, aquí en Granada hay una asignatura que se llama Métodos del Entrenamiento, que la verdad que es curioso que esté esa asignatura en fisioterapia, la da un profesor de INEF. Y bueno, para cursar la asignatura tenías que hacer un trabajo final. Vi en la lista que te pasaban de posibles temas el entrenamiento oclusivo, nunca la había escuchado. Empecé a buscar, vi que había bastantes cosas que se habían escrito, que se habían investigado y bueno, pues decidí hacerlo sobre eso. Empecé a buscar si había alguien aquí en Granada que lo utilizase y di con Antonio Piepoli, que a día de hoy es mi compañero en Biocenter y también compañero en la empresa En Forma de formación. Y así empezó todo, de la más pura casualidad. 2 años después de empezar con esta herramienta, escribí junto con Antonio y otros autores el único libro que hay sobre entrenamiento oclusivo en español, y ese fue mi inicio.
Y entonces esta aventura, cuéntame, ¿cómo empieza tu relación con Antonio? ¿Le escribes y le dices, Antonio, quiero aprender un poco más sobre oclusivo? Fue totalmente así, o sea, realmente lo que hice fue, le escribí por redes sociales, le dije que si le importaba que me pasase por el centro un día para hablar con él y que me contase un poco. Y bueno, yo creo que vio algo de interés en mí, yo ya estaba, aunque no había terminado la carrera, ya estaba haciendo cosillas en alguna clínica y le gustó un poco cómo pensaba, cómo trabajaba y ahí empezó todo. Yo empecé utilizando la herramienta sobre todo al principio conmigo mismo, investigando mucho con él en los entrenamientos y poco a poco, cada vez investigando más, cada vez conociéndola más y cada vez utilizándola más, llegó un momento que me planteé realmente el escribir un libro para intentar acercar a todos los compañeros que aún no la conocían esta herramienta, un poco sobre conocimiento sobre ella, sobre todo, de que es segura, de que es útil y eficaz. Bueno, Dani, la verdad que menuda historia tienes ahí de lanzarte y joder, me alegro mucho porque de hoy has conseguido aprender bastante sobre oclusivo, que en ese momento era tu objetivo. Y nos vamos a meter ya un poquito más en el núcleo de la entrevista. Vamos a empezar a hablar de para lo que estamos hoy aquí. Así que cuéntame, para la gente que no lo conozca, qué es el entrenamiento oclusivo y qué otros nombres recibe, porque a veces recibe nombres diferentes y parece que son cosas distintas cuando no lo son. Sí, la verdad que uno de los grandes problemas que tenemos con el entrenamiento oclusivo es el gran número de nombres que recibe. Bueno, a grandes modos, el entrenamiento oclusivo es un entrenamiento normal, que puede ser de fuerza, que puede ser aeróbico, que junto a él lo que se hace es una restricción parcial del flujo arterial. Y ahí es donde viene un poco el caos con los nombres. Realmente la herramienta en sí se le debería llamar entrenamiento bajo restricción parcial del flujo sanguíneo, porque realmente es lo que se hace. Se coge un manguito, se pone en una extremidad y se empieza a inflar. Al final, la presión que nosotros creamos es capaz de cerrar de forma parcial el flujo arterial y en ese momento es cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio. Se le dan diferentes nombres, bueno, un poco también por marketing, porque lo podéis encontrar como entrenamiento oclusivo, entrenamiento bajo restricción de flujo, también se le llama Katsu, que bueno, viene un poco del origen de la técnica, que es japonés, del Dr. Sato. Él desarrolló una marca que se llamaba Katsu, que en japonés significa presión, y también muchas veces en internet se le puede encontrar así. Y en principio es simplemente eso, es un entrenamiento de fuerza que normalmente se utilizan con carga muy baja o con entrenamiento aeróbico y que a partir de ese momento se hace bajo una restricción parcial, repito parcial porque es muy importante, del flujo arterial. Muy bien, pues ahora cuéntame un poquito a nivel metabólico y a nivel fisiológico cuáles son los efectos que buscamos con este tipo de oclusión del flujo sanguíneo arterial y qué beneficios puede repercutir en el entrenado o en el paciente. Vale. Bueno, principalmente el entrenamiento oclusivo o entrenamiento bajo restricción del flujo sanguíneo durante muchísimos años. Realmente esta herramienta empezó en los años 60 en Japón. Se destinaba única y exclusivamente a la mejora de la hipertrofia, es decir, de los niveles de masa muscular. Al principio, lo que se pensaba, o un poco la evidencia lo que nos decía, es que utilizando cargas bajas con el entrenamiento de restricción de flujo sanguíneo, se producía una gran acumulación de metabolitos a nivel muscular. Y era esa acumulación de metabolitos la que explicaba un poco todos los procesos que se daban a nivel hipertrófico. Sin embargo, según ha ido avanzando la herramienta, se han ido descubriendo otros efectos que tiene el entrenamiento oclusivo, como por ejemplo, mejora en fuerza, mejora a nivel también de vasos sanguíneos, mejora en el estado de salud del hueso, de la osteogénesis, y uno de los principales, y que yo creo que es de los más interesantes a mi modo de entender esta herramienta, es la disminución del dolor. Dependiendo un poco de lo que tú quieras buscar, es decir, si quieres buscar más la mejora de la fuerza, la mejora de la hipertrofia, la disminución del dolor, hay diferentes hipótesis al respecto.
En cuanto al dolor, por ejemplo, que yo creo que es la que más interesa, sobre todo a la fisioterapia, hay bastante hipótesis al respecto. Una de ellas es que, bueno, debido a la acumulación de metabolitos tan importante que se produce a nivel muscular y esa bajada del pH, se estimula un montón de fibras aferentes relacionadas con la concentración de oxígeno a nivel muscular. Eso produce una modulación importante a nivel de la médula y, bueno, parece que puede tener efectos sobre la disminución del dolor, sobre todo a corto plazo. Al final también, como no deja de ser ejercicio, con el entrenamiento oclusivo se produce una gran liberación de opioides endógenos que puede explicar un poco también los efectos que tiene más a medio plazo, pero sin duda alguna, a largo plazo, los efectos que tiene sobre el dolor, a modo personal, creo que están más relacionados con el poder utilizar casi desde el primer día que una persona tiene una lesión o sufre dolor, ejercicio físico con cargas bajas, de forma muy segura. Eso te permite que para la persona la carga no suponga una amenaza y por tanto pueda adherirse de forma correcta al tratamiento, y eso es lo que va a asegurar su eficacia, principalmente. Muy bien, Dani, pues me acabas de hablar de amenaza, que es un término del que yo quería que hablásemos hoy. Así que, ¿qué es para ti la percepción de amenaza de una persona? Es decir, cuando hablas de esa amenaza, ¿a qué es exactamente a lo que te estás refiriendo? ¿Y cómo puede este tipo de entrenamiento afectar sobre la percepción de amenaza que tenga la persona lesionada en este caso? Vale, el término amenaza haría alusión a cualquier estímulo externo o cualquier demanda del entorno a la cual la persona tiene que dar una respuesta. Es decir, nosotros sobre todo nos basamos en los sistemas dinámicos complejos, en los cuales tan importante es el individuo como el entorno. Y de la relación entre ambos es donde realmente viene todo el problema, por así decirlo. Cuando una persona tiene que relacionarse con su entorno, principalmente lo hace a través del movimiento. Nosotros, para ir a trabajar, nos tenemos que mover, incluso para establecer una relación social con una persona, también tenemos que comunicarnos y principalmente lo hacemos a través del habla, que no deja de ser un movimiento. Entonces, el movimiento realmente forma parte fundamental de cómo nosotros interactuamos con el entorno y cómo nos desarrollamos. ¿Qué ocurre? Las diferentes tareas que se nos presentan pueden suponer un desafío muy importante, para el cual, si mi sistema no está preparado, es posible que suponga una amenaza. El objetivo principal de cualquier individuo es la supervivencia. Si ésta se puede ver comprometida, mi sistema me tiene que proteger. ¿Cómo lo hace? De diferentes formas. Una de las vías principales es a través del dolor. Entonces, cuando nosotros nos exponemos ante una demanda que puede suponer un peligro, imaginemos, por ejemplo, que hemos sufrido una patada jugando al fútbol, ese estímulo pone en riesgo mi supervivencia y, por tanto, mi sistema me tiene que proteger ante esa amenaza. ¿Cómo lo hace principalmente? Pues lo puedo hacer a través del dolor, sobre todo sintiéndolo en la zona donde he sido golpeado. Es posible que, si he sufrido algún daño a nivel tisular, mi sistema quiera repararlo. Primera respuesta a nivel de inflamación. Y después, para intentar limitar un poco también la actividad que yo realizo, se producen cambios a nivel de movimiento. Y es ahí donde empieza a hablar todo el mundo de neurociencia, de inhibiciones corticales, facilitaciones a nivel medular y todos estos problemas. Entonces, haciendo un rápido resumen, cuando hablamos de amenaza, hablamos de cómo mi sistema interpreta una determinada tarea en la relación que tengo con el entorno. Si esa tarea pone en riesgo mi supervivencia, voy a tener que dar respuestas de protección. Dolor, movimiento, inflamación, miedo, hay un montón. Si no es así, si no supone un riesgo para la supervivencia, nosotros lo que hacemos es responder ante ella de la forma más eficiente. Principalmente suele ser con el movimiento. Ese sería mi resumen. Es decir, el dolor
En este caso sería una de las respuestas que tienen los sujetos ante esa percepción de amenaza. Efectivamente. Por lo cual, vamos a asumir que si no existiera una percepción de amenaza por parte del sujeto, no habría respuesta dolorosa o sería por lo menos mucho menor. ¿Es aquí donde entra en juego el entrenamiento oclusivo, reduciendo esa percepción de amenaza por parte del paciente? Totalmente. Al fin y al cabo, normalmente, cuando nosotros estamos lesionados o cuando llevamos con dolor mucho tiempo, estímulos que no deberían de ser una amenaza, como por ejemplo trabajar con cargas medias, pueden suponerlo. ¿Vale? En el caso en el que estoy lesionado, porque es posible que la tolerancia de mis tejidos no sea la mejor y por tanto someterme a cargas altas sea un riesgo, y ahí es donde entraría el entrenamiento oclusivo, que utiliza siempre cargas bajas. Y en personas con dolor persistente, que no me gusta mucho llamarlo crónico, en personas con dolor persistente, las cargas altas pueden suponer una amenaza importante debido al riesgo que supone, por ejemplo, pues si llevan tiempo sin entrenar por ese fenómeno de desacondicionamiento, o simplemente porque durante mucho tiempo, cuando estaban entrenando, pues han sentido dolor y ellos asocian rápidamente al entrenar, me va a doler, por tanto no me muevo. Entonces ahí con el entrenamiento oclusivo nosotros les explicamos que las cargas que se utilizan son bajas, que son muy seguras y es una buena forma de empezar a introducir el ejercicio en este tipo de personas. Claro, porque al final no es lo mismo el paciente que acude a la clínica y se encuentra delante con una kettlebell de 25 kilos al paciente que se encuentra delante con una kettlebell de 5, que no le resulta una amenaza, y como además, aplicando el entrenamiento oclusivo, vamos a obtener unos beneficios que se pueden acercar más a los del entrenamiento con alta carga, podemos obtener más beneficios con menos amenaza. Claro, es que uno de los problemas que hemos tenido durante mucho tiempo en fisioterapia es que la evidencia nos dice que para tú poder mejorar a nivel de hipertrofia o de fuerza, las cargas que necesitas utilizar suelen ser superiores al 70 al 80% de la RM. Sin embargo, es difícil encontrar en clínica, en fisioterapia, situaciones en las cuales tú puedas aplicar ese tipo de cargas, porque cuando sueles aplicar ese tipo de cargas es porque ya la persona suele estar recuperada y aquí nadie te viene ya recuperado. Entonces, el poder utilizar el entrenamiento oclusivo desde el primer día que se produce la lesión para intentar mejorar la tolerancia a la carga con cargas muy bajitas es un paso de gigante en el proceso de recuperación de una persona. Qué bueno. Entonces, yo creo que ha quedado bastante claro el tema de las bases del funcionamiento de este tipo de técnica, pero lo voy a resumir un poco, si te parece bien, para... Sí, por supuesto. Si la gente y yo lo hemos entendido bien. Vale. Tenemos la percepción de amenaza por parte del paciente y ese paciente, ante una carga pesada, puede percibir más amenaza y eso puede contribuir a que se mantenga su dolor. Con el entrenamiento oclusivo, el paciente va a poder trabajar con cargas mucho más pequeñas y debido a algunos efectos, entre otros, el aumento del estrés metabólico por la oclusión parcial de la arteria, vamos a conseguir con una amenaza pequeña un trabajo más parecido al que sería trabajar con este 70-80% del 1RM, que en un paciente en clínica sería algo utópico prácticamente, ¿no? Es complicado encontrarlo. Bueno, Dani, pues esta parte de verdad que creo que ha quedado súper bien explicada, y para aquellos que podían no tener muy claro en qué consiste este tipo de técnicas, creo que lo has explicado a la perfección. Pero ahora puede que a más de uno le surja una pregunta. ¿Es este entrenamiento una herramienta segura? Bueno, la verdad que en cuanto a la seguridad, los estudios lo que nos dicen es que la prevalencia de efectos secundarios, como por ejemplo tromboembolismo, que es uno que me preguntan mucho, por ejemplo, efectos a nivel de radiomiolisis, son muy, muy bajos. O sea, la prevalencia, estudios que hay hechos en base a 10.000 aplicaciones de entrenamiento oclusivo son menores al 0,01%. O sea, hay herramientas que se utilizan a diario, como por ejemplo la electroestimulación, que tienen mayores riesgos. Aún así, como siempre digo, realmente quien confiere seguridad a la herramienta siempre es el profesional, porque al final el profesional es quien decide cuándo se utiliza,
cómo se utiliza, dónde se utiliza, en qué situación. Por tanto, que el entrenamiento oclusivo sea una herramienta segura no depende tanto de la propia herramienta, sino del profesional que decide utilizarla. Si el profesional... Sí, cuéntame. No, cuéntame. Si el profesional tiene conocimiento sobre la herramienta y un poco en qué situaciones se debe aplicar, el entrenamiento oclusivo es una herramienta muy segura, muy segura. Es decir, y esto ya desde mi opinión, yo creo que es una herramienta segura siempre y cuando se utilice con un poco de conocimiento y tal vez para tener este poco de conocimiento necesario para, no a lo mejor para ser un experto, porque sí, eso lo da la experiencia y el tiempo, pero sí para saber lo básico y saber lo que no puedes hacer para no hacerlo. A lo mejor sería interesante realizar una formación sobre este tipo de herramientas, como por ejemplo la que vosotros impartís. Sí, realmente a mí una cosa que me sorprende de fisioterapia es que quizá con el ejercicio y todo lo que tenga que ver con el ejercicio, los fisios no sentimos la obligación o la necesidad de formarnos. Es decir, es como que no es tan importante o quizá no la puedo liar tanto, por tanto no me formo. A nadie, por ejemplo, se le ocurriría, o yo creo que se le ocurre, hacer electrolisis percutánea o hacer punción seca sin hacer una formación. Sin embargo, sí que se nos ocurre utilizar el entrenamiento oclusivo sin formarnos, utilizar el flossing sin formarnos o utilizar movimiento olímpico y cambios de dirección dentro de nuestros tratamientos sin formarnos. Yo creo que eso es un error. Al fin y al cabo, si desde la fisioterapia se quiere que el ejercicio físico sea el mayor baluarte o el mayor valor que nosotros podemos aportar dentro del mundo de la salud, tenemos que empezar a concienciarnos que tenemos que formar. En el entrenamiento oclusivo, las formaciones que yo imparto, uno de los principales objetivos que tengo es crear conciencia de la importancia del ejercicio para la fisioterapia. O sea, realmente, si estamos viendo que hay más profesiones que quieren participar en la aplicación del entrenamiento oclusivo o del ejercicio en personas con patología, es porque quizás nosotros estamos descuidando esa parte. Entonces, hacer un poco de autocrítica y realmente darle el valor que tiene el ejercicio y el entrenamiento oclusivo puede ser un paso importante en nuestra carrera. Sí, desde luego un paso súper importante y yo creo que en este punto podríamos lanzar ya una crítica mucho más allá a la formación que se recibe en fisioterapia en un grado en una universidad, porque a mí me parece escalofriante que en una universidad un fisioterapeuta no aprenda fisiología del ejercicio, no tenga asignaturas específicas de ejercicio que no somos a lo mejor entrenadores y no tenemos que tampoco entrar en conflicto con la profesión de otra persona, pero un fisioterapeuta, si no sabe entrenar a un paciente, ostras, es que no va a ser capaz de saber de ejercicio. Y hablamos de formaciones, pero es que en la carrera no nos están inculcando que tenemos que estar formados en fisiología del ejercicio y en fisiología del entrenamiento. Totalmente de acuerdo. Y yo ya te digo, creo que es un poco la ignorancia que tenemos respecto al ejercicio que hace que muchas veces seamos demasiado osados y arriesguemos demasiado. Por ejemplo, yo he visto gente utilizando entrenamiento oclusivo de forma muy peligrosa, o sea, sin ningún control de la presión, sin ningún control de la carga. El paciente, claro, una vez que tiene esa experiencia tan traumática, no quiere ni oír hablar de entrenamiento oclusivo y viene de una mala praxis por nuestra parte. Es que el ejercicio necesita de estudio, al igual que lo necesita la ecografía, al igual que lo necesita la electrolisis o lo necesita cualquier tipo de herramienta que el fisioterapeuta utilice. Hasta que no entendamos que el ejercicio es igualmente importante que cualquier otra herramienta, yo creo que no se nos va a tomar en serio en ese apartado. Sí, desde luego. Yo creo que por suerte, poco a poco sí, estamos consiguiendo que esta percepción cambie y además muchísimo. Sí, yo aspiro a que los próximos fisioterapeutas salgan de la carrera habiendo hecho durante el grado un peso muerto. Yo creo que también. Así que me has hablado de presión y bueno, vamos a hablar de esto porque es un factor que hasta ahora no hemos tocado, pero que es muy importante porque este tipo de entrenamiento, la seguridad o la no seguridad o la eficacia o la no eficacia
se basa en la presión que apliquemos en la restricción del flujo arterial. Efectivamente, al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, bueno, yo en la formación que doy de entrenamiento oclusivo, cuando hablo de seguridad y eficacia siempre se lo digo. Al final son dos variables muy importantes que nosotros tenemos que controlar respecto a la carga del entrenamiento oclusivo. Una va a ser referida a la presión que utilicemos y otra respecto al ejercicio. Entonces, en cuanto a la presión, lo principal y lo primero que tenemos que hacer es conocer qué presión es necesaria para producir un grado de restricción de flujo arterial. Hay diferentes formas de hacerlo, depende un poco, principalmente del presupuesto que tenga el profesional y de la precisión o seguridad que quiera utilizar. El gold estándar, digamos, lo que más se utiliza en investigación es la utilización de un Doppler, principalmente con el ecógrafo, para saber qué presión yo necesito para cerrar por completo la arteria. Y es lo que se llama presión oclusiva arterial. Nosotros, una vez tenemos ese valor, lo que trabajaríamos serían con porcentaje, porque como hemos dicho, el entrenamiento oclusivo es una restricción parcial. Entonces, si imaginamos que yo contigo quiero hacer entrenamiento oclusivo, medimos la presión necesaria, la presión oclusiva arterial, y sale el dato que es 300 milímetros de mercurio. Si yo quisiese trabajar al 50% de esa presión oclusiva arterial, con el manguito trabajaría a 150 milímetros de mercurio. Ese sería, digamos, el gold estándar, o lo que la investigación nos dice que sería la mejor forma de hacerlo. Pero bueno, a partir de ahí nosotros también tenemos otra alternativa. Hay por ahí algunos estudios que utilizan fórmulas matemáticas para estimar esa presión. Hay otros que no pueden utilizar la circunferencia. Va a depender de la precisión que yo quiera tener con esa prescripción de la presión, principalmente. Y luego, el manguito que utilicemos, Sí. ¿Cómo de importante es? ¿Tiene que ser un manguito de muy buena calidad o vale cualquier tipo de manguito? ¿Nos recomiendas alguno? Vale. ¿Qué hacemos con esto? En cuanto a los materiales, bueno, esta semana justamente subí una entrada al blog de Healthy Move, donde hablaba un poco de qué materiales podemos utilizar con el entrenamiento oclusivo. Principalmente tenemos 3 grupos de materiales. Lo primero que se empezó a utilizar en el entrenamiento oclusivo, y estamos hablando de hace más de 60 años, eran bandas elásticas o bandas semielásticas, lo que se conoce como wraps. Claro, el utilizar bandas elásticas no permite cuantificar la presión. Por tanto, no podemos controlar el grado de restricción del flujo que estamos realizando. Por ello, desde la evidencia, y yo como un poco experto sobre la herramienta, no recomiendo ni que la compréis ni que la utilicéis, porque el riesgo que puedes poner al paciente es bastante importante. Entonces, descartando por un lado las bandas elásticas o semielásticas para el entrenamiento oclusivo, nos quedarían 2 tipos de materiales. Los manguitos de inflado manual, que se parecen mucho a los manguitos con los cuales nos toman la tensión, y después los dispositivos que son automáticos. Estos primeros dispositivos, los de inflado manual, hay un montón de marcas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos una marca que se llama Occlusion Cuff, que tiene la central en Inglaterra y de precio está bastante bien, pero ya os digo que no hay mucha diferencia a utilizar otras marcas. Lo bueno que tienen esos manguitos es que son bastante económicos, pueden oscilar más o menos desde los 150 euros hasta los más caros que yo he visto, que es una marca americana que vale todo el pack, me parece que unos 1.000 euros. ¿Vale? Esos serían los más económicos, pero después, por ejemplo, tendría los dispositivos que son automáticos, es decir, que tú no los tienes que inflar, sino que lleva un compresor al cual tú le dices a qué presión quieres trabajar y él mismo lo realiza, que lo más barato que yo he visto es alrededor de unos 4.000 y lo más caro que he visto hasta unos 12.000 euros. Entonces tiene ese rango de precio. Diferencia entre utilizar uno u otro, es decir, diferencia entre utilizar dispositivos que son manuales y automáticos.
La única diferencia real que existe entre ellos es que los dispositivos automáticos controlan la presión durante todo el ejercicio. Nosotros cuando hacemos ejercicio, nuestro volumen muscular cambia debido a la contracción y relajación del propio músculo. Al final, esos cambios en volumen también repercuten en la presión que se está realizando. Por tanto, se pueden dar pequeños picos de presión, sobre todo cuando el volumen es mayor, en las fases concéntricas. Los dispositivos que son automáticos lo que hacen es que llevan unos sensores que cuando registran que hay un pico de presión, ellos bajan un poco la presión que han creado para mantener ese grado de restricción lo más estable posible. Esa es la gran diferencia que hay entre utilizar los dispositivos que son automáticos, que controlarían todo el rato la presión, de los que son manuales, que solo controlan la presión al principio cuando tú lo inflas. A partir de ahí se cierra la válvula y se quita la pera con la que se infla. Perfecto, Dani. Pues vamos a pasar a hablar ahora un poquito de la metodología del trabajo y del entrenamiento en este caso. Y ahora yo te pregunto, este tipo de entrenamientos, ¿vamos a aplicar una frecuencia, intensidad y volumen similar a la que aplicaríamos si no estuviéramos ocluyendo? ¿O tiene unos parámetros específicos? Vale, aquí la verdad que hay bastante controversia. Realmente, si lo comparas con un entrenamiento de carga baja, tú podrías utilizar prácticamente las mismas variables con oclusión. No así, por ejemplo, con carga alta, ¿vale? La diferencia de, por ejemplo, utilizar el 30, el 20 o el 30% de la repetición máxima con oclusión y compararlo con el 70 al 80% de la RM o la repetición máxima sin oclusión es muy importante. O sea, el volumen de repeticiones que tú puedes realizar con oclusión al 20 o el 30% y sin oclusión, pero al 70 al 80% de la RM es muy, muy diferente. De ahí que con el entrenamiento oclusivo se tiene que pautar muy bien qué carga se utiliza. Normalmente, y para que todo el mundo pueda tener una idea general de qué parámetros se suelen utilizar, el volumen que respondería al número de repeticiones que nosotros realizamos suele ser alto. Es decir, las series suelen estar entre las 15, las 30 repeticiones. Es más, el protocolo más utilizado en investigación, que para la persona que haya leído un poco seguro que le suena, es el 30-15-15-15. Una serie de 30 y 3 series más de 15 repeticiones. Claro, es difícil que un volumen tan grande se pueda aplicar a todo el mundo en clínica, entonces es muy importante que nosotros lo adaptemos siempre a la persona. Eso en cuanto al volumen. Un volumen alto, entre 15 y 30 repeticiones por serie. La intensidad, en cuanto al porcentaje de carga, hemos hablado que siempre va a ser baja. Siempre. Entre el 20, el 30, 40%. Según vaya subiendo el porcentaje de carga, a mí me deja de interesar utilizar entrenamiento oclusivo. Y esto es un punto muy importante porque muchas veces la gente me pregunta, bueno, ¿y siempre puedo estar utilizando entrenamiento oclusivo? No. O sea, cuando la persona es capaz de tolerar cargas altas, tiene que entrenar o tiene que hacer ejercicio con cargas altas. Siempre. Ahora, en los casos en los cuales no lo pueda tolerar, entrenamiento oclusivo puede ser una buena herramienta. Entonces, el porcentaje de carga siempre va a ser bajo, entre el 20 y el 40% como máximo. Los descansos suelen ser cortos, de entre 30, 60, 90 segundos como máximo, porque hemos hablado que una variable que nos interesa mucho es la acumulación de metabolitos. Si nosotros dejamos demasiado descanso entre una serie y otra, es posible que esos metabolitos no se acumulen de la forma óptima. Entonces, normalmente descansos cortos. Y la frecuencia que podemos tener de utilizar este tipo de entrenamiento, sin problema puede ser de 2 a 3 veces por semana. No habría ningún problema. Es decir, al final tenemos que enfocarlo a un entrenamiento dirigido un poco más al estrés metabólico que a lo mejor a la tensión mecánica, que estaría con carga mucho más alta. Entonces, un volumen alto, una intensidad bajita y una frecuencia media para generar estrés metabólico y conseguir estas adaptaciones, ¿no? Efectivamente. Esas serían, digamos, las directrices generales. Ya a partir de ahí,
lo ideal sería que cada profesional adaptase el resto de variables a las necesidades del paciente, es decir, la selección del ejercicio, el orden de los mismos, no sé, la cadencia o la velocidad que se pueda utilizar en la repetición. Todo eso irá un poco en base a, bueno, cuáles son mis objetivos con este paciente y el entrenamiento oclusivo. Estupendo. Y luego también quiero recalcar la importancia de lo que has comentado, de según va mejorando el paciente, va siendo capaz de tolerar cargas más altas y de entrenar con mayor intensidad y de reducir esa percepción de amenaza hacia las cargas altas, que entrene con cargas altas y que no nos quedemos estancados en el oclusivo, porque al final es un estancamiento brutal. Esa es la clave, Alejandro. Yo, sin duda alguna, bueno, tú mismo que has estado conmigo en la formación y demás, siempre lo repito, que el entrenamiento oclusivo nos puede interesar en un determinado periodo de tiempo, sobre todo cuando la persona no tolera cargas altas, pero si la empieza a tolerar, oye, hay que entrenar. No es una opción, hay que entrenar. Vale, Dani, estamos hablando todo el rato de entrenamiento de fuerza, con alta carga, con baja carga, pero al final estamos hablando de fuerza. Y a raíz de esto puede que a muchas personas les surja la duda de si este tipo de entrenamiento se puede aplicar en otro tipo de ejercicios que a lo mejor pueden ser más cíclicos o más aeróbicos, como podría ser andar, correr o hacer elíptica. Sí, sin duda alguna, uno de los grandes campos de estudio del entrenamiento oclusivo ha sido con los ejercicios cíclicos. Principalmente porque una de las poblaciones que más ha estudiado la aplicación del entrenamiento oclusivo ha sido en personas mayores. El entrenamiento oclusivo con ejercicio cíclico, la variable que se ha tomado principalmente como referencia para saber cómo de intenso debe ser el ejercicio ha sido el consumo máximo de oxígeno. Y normalmente los ejercicios que se utilizaban, ya sea bicicleta, elíptica, remorgómetro o caminar, ha sido en torno al 60-70% del consumo máximo de oxígeno. Pero al final, yo en clínica, por ejemplo, no solo lo utilizo con personas mayores, lo utilizo con deportistas, lo utilizo con personas de a pie que se han lesionado. El entrenamiento oclusivo con ejercicio cíclico es una herramienta formidable para empezar a mejorar los niveles de fuerza, los niveles de masa muscular, cuando todavía no somos capaces de tolerar el entrenamiento de fuerza, aunque sea de baja carga. Entonces es una herramienta muy, muy interesante que cuenta con muchísima bibliografía y que puede ser, sin duda alguna, una de las herramientas que más nos sorprenda en estos años. Es decir, en este tipo de entrenamientos, sí, habría que monitorizar al paciente para conocer estos valores de los que me hablas. Sí, principalmente lo que se suele utilizar para monitorizar suele ser la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Una de las grandes preocupaciones que se tenía, Alejandro, a la hora de aplicar el entrenamiento oclusivo con el ejercicio aeróbico era que, claro, si tú restringes el flujo que pasa a través de la arteria para intentar mantener el mismo riego sanguíneo, mi corazón tiene que latir más rápido. Normalmente siempre se ve un aumento de la frecuencia cardíaca. Lo que se han hecho en los estudios es comparar esos aumentos en la frecuencia cardíaca en diferentes tipos de entrenamiento. Oclusivo, HIIT, entrenamiento de fuerza, y no se han visto diferencias significativas. Por tanto, lo que nos quiere decir es que el entrenamiento oclusivo es una herramienta segura, al igual que puede ser el entrenamiento de alta carga o el entrenamiento de alta intensidad en cuanto a la frecuencia cardíaca. Los valores de presión arterial, normalmente, dependiendo si se utiliza aeróbico o entrenamiento de fuerza de baja carga, pueden diferenciarse un poco, pero principalmente lo que se va a producir después del entrenamiento oclusivo es una disminución de los valores de presión arterial. Esto ha provocado que muchos investigadores empiecen a pensar en el entrenamiento oclusivo como una herramienta bastante interesante para controlar la hipertensión arterial, que es uno de los grandes problemas que podemos encontrar, por ejemplo, en personas de la tercera edad. Qué bueno, sí señor. Y mientras estamos aplicando este tipo de entrenamiento, ¿cuál es el tiempo máximo que podemos aplicarlo? ¿15 minutos? ¿30 minutos? Porque la evidencia a veces no sé si decir que se contradice o que se complementa.
Sí, la verdad que el valor total de oclusión varía muchísimo en los estudios. Normalmente lo que se habla es que tú podrías estar bajo restricción de flujo entre unos 15 y unos 30 minutos en total. Claro, 15 o 30 minutos bajo oclusión es una carga muy, muy importante. En clínica, por ejemplo, yo que utilizo a diario el entrenamiento oclusivo, nunca he utilizado el entrenamiento oclusivo en total más de 7-10 minutos. No veo mucho sentido a utilizar 30 minutos la oclusión porque me parece que es un estímulo muy, muy importante. Solo hay ciertos casos en los cuales sí creo que se puede utilizar el entrenamiento oclusivo de forma más larga. Y es un tema que hablo mucho con los chicos en las formaciones, y es que una de las aplicaciones que a mí me parece más interesante y que yo desarrollo el entrenamiento oclusivo es para preparar a las personas para la cirugía. Por ejemplo, una persona que se ha roto el cruzado y que decide intervenirse, yo le explico que durante la operación se pone unos manguitos que se parecen mucho a los del entrenamiento oclusivo y que el cirujano utiliza para restringir el paso de sangre hacia la zona que va a operar. Primero, porque necesita ver qué está ocurriendo ahí, si hay sangre no ve nada, y después para que la persona no se desangre. Claro, como se utilizan presiones muy, muy altas, una persona durante una operación puede estar en un periodo de isquemia 1 hora, hora y media, 2 horas. Eso para nuestro cuerpo, ese periodo de isquemia tan importante, la verdad que tiene efectos bastante negativos. Una manera que nosotros tenemos de mejorar la tolerancia de la persona frente a ese periodo isquémico es utilizar el entrenamiento oclusivo con presiones bastante altas, cercanas, por ejemplo, al 70-80% de la presión oclusiva arterial y durante tiempos más prolongados. Solo en estos casos es cuando realmente creo que puede ser beneficioso utilizar tiempo amplio y presiones altas. Si no, en el resto de casos, utilizando presiones de entre el 50 al 60% de la presión oclusiva arterial y no más de 10-15 minutos de oclusión, ya tienes suficiente para provocar efectos positivos. Perfecto, pues yo creo que nos ha quedado clarísimo y nos has explicado muy bien en qué consiste el entrenamiento oclusivo, los parámetros que debemos aplicar, los riesgos que conlleva y cómo hacer y cómo no hacer las cosas. Así que nada, en nombre de todos por esa parte te doy las gracias. Y normalmente, llegados a este punto, le suelo preguntar al invitado que si me puede recomendar una lectura para aprender un poquito más del entrenamiento oclusivo, pero esta vez voy a ser yo quien se la recomienda a nuestros oyentes, porque el único libro que existe a día de hoy en habla en castellano sobre entrenamiento oclusivo lo has escrito tú, en su mayoría, colaborando con otros autores, y es un ebook que se llama Entrenamiento oclusivo, y desde aquí a todos nuestros oyentes que quieran aprender un poquito más sobre este tipo de herramienta, se lo recomiendo porque además es lo único que tenemos en lengua castellana. Sí, la verdad que ha costado mucho trabajo hacer un gran resumen de toda la evidencia que hay sobre entrenamiento oclusivo. No recuerdo muy bien cuántas referencias hay exactamente, pero debe haber alrededor de unas 300 o así. Entonces, el libro intenta ser un gran resumen de la evidencia que hay en temas muy diferentes. Hay temas, por ejemplo, como efectos del entrenamiento oclusivo sobre el dolor, que lo escribo con Antonio Piepoli, efectos del entrenamiento oclusivo en lesiones musculoesqueléticas, en la hipertrofia, incluso en referencia al sistema inmune. Así que, bueno, pues si a la gente le interesa, yo estoy encantado de recibir vuestro feedback y de intentar seguir mejorando el ebook año a año. Sí, de hecho, yo después de recibir la formación que me diste sobre entrenamiento oclusivo, empecé a leerme el libro, que bueno, ya prácticamente lo estoy terminando y es verdad que hablas sobre la aplicación del entrenamiento oclusivo a un montón de campos diferentes, y cuéntanos un poco cómo podría la gente hacerse con este libro, ya que estamos hablando de él, y alguno igual, cómo hacerse con él. Principalmente el libro, hay dos formas de hacerse con él. El ebook se vende de forma única en la página de en-forma.es, o también, que como te ha ocurrido a ti en tu caso, la gente lo recibe después de hacer la formación de forma completamente gratuita.
¿Vale? Ahora, si no recuerdo mal, hay 3 ediciones de la formación. Viene en Granada, que es el 21 de marzo, y después viene Valencia, que es el 4 o el 5 de abril, y después Bilbao el 18. Entonces nos vamos a mover 2 meses por España intentando que se conozca el entrenamiento oclusivo. Perfecto. ¿Y a quién te gustaría escuchar próximamente en Fisioterapia, Movimiento y Salud? Bueno, Alejandro, hay un montón de gente que me encantaría escuchar, pero bueno, uno de mis... Si pudiese elegir, te diría que o Álvaro Pinteño, que me llevo muy bien con él y me parece un fisio increíble, o si pudiese pedir a alguien que no fuese de fisioterapia, te diría que quizá con Antonio Piepoli o con Pablo Bonilla, mi compañero, que también se mueve por redes sociales, que es Bonilla Trainer, y la verdad que son 2 fenómenos que me parece increíble trabajar con ellos y escucharlos, porque siendo entrenadores te dan muchísimo conocimiento aplicable a la fisioterapia y a casi cualquier cosa. Qué bueno, Dani, pues con Álvaro Pinteño yo ya tengo relación y ya tenemos hablado algo organizado para hacerlo por aquí, así que con Pablo y con Antonio te dejo a ti el recado y ya que les tienes tú por aquí, te vas a encargar tú de hablar con ellos y me vas a dar su contacto. Perfecto, yo te lo doy sin ningún problema. Bueno, Dani, para terminar y resumir un poquito de una forma muy esquemática, ¿con qué claves deberían quedarse los oyentes de esta pedazo de entrevista que te has marcado? Bueno, principalmente que el entrenamiento oclusivo es, sin duda alguna, una de las herramientas que más está revolucionando el campo de la rehabilitación de lesiones, debido a todos los efectos que tiene: fuerza, hipertrofia, disminución del dolor, utilizando cargas bajas y siempre con el ejercicio de la mano. Que es una herramienta segura siempre y cuando el profesional esté formado en ella, porque al final es quien confiere esa seguridad. Y que tenemos que darle muchísima más importancia, sobre todo desde el campo de la fisioterapia, al ejercicio. Yo estoy convencido de que en estos años ya está la cosa cambiando, pero en estos años va a terminar de explosionar y sin duda alguna estamos en la era del ejercicio y de la educación. Sí, señor. Pues nada, darte de verdad las gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Para mí ha sido todo un placer, he estado súper cómodo contigo y de verdad te lo digo que da gusto que haya gente tan joven, tan humilde, que sepa tanto y con la que se pueda charlar un rato como contigo, Dani. Así que de verdad eres un fenómeno y muchas gracias por esto. Así que nada, os dejamos y muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta luego, Dani. Hasta luego, un abrazo. ¿Te ha gustado el programa? Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en Instagram en @fisioterapia, movimiento y salud y suscríbete en nuestras cuentas de iVoox, Spotify y YouTube. Además, si quieres ayudarnos a que sigamos creando contenido y a que sigamos mejorando, comparte esta entrevista y cuéntanos qué te ha parecido.